creo que este es uno de los temas más controversiales, ¿no? Porque hay quienes hacen hasta doctrina de estos versículos. Esta libertad, ellas lo aplicaron también a su cultura. Sí, el hombre es la cabeza, pero cuando habla de cabeza no se está refiriendo a ese control total, ¿verdad? Sobre Pero te formó a ti para él. Bienvenidos al episodio 11 de Evangelio Simple. Yo soy Abraham Mireles y es un gusto saber que están acompañándonos una vez más en este subprograma que es Evangelio Simple. Damos la bienvenida aquí en el estudio a Damaris. Bienvenida, Damaris. hola a todos allá por donde anden viéndonos. Qué padre que sigan acompañándonos todavía, que nos acompañen en estos programas. Bienvenida y damos, Liz, bienvenida. Bienvenidos a todos que nos están viendo en este momento. Un saludo de aquí hasta allá, donde sea que esté. Y gracias por acompañarnos. Listo. Y Eliezer, bienvenido. Hola, Abraham, ¿cómo están todos? Qué bueno que están aquí con nosotros. Y fíjate que nuestro programa es tan malo tal vez que ni nuestra familia nos ve. Pero Nadie nos ve. de veras se conectan 10, Saludos, 20 y yo creo que son toda nuestra familia que... No, dijo Sofi, están 4 personas conectadas. Vio que está 4 personas conectadas y dijo, así no tiene chiste, papi, eres tú, mi mamá, mi tío Eli y Dama. Y digo, no andaba tan alejada. No. andaba tan alejada de la realidad. Pero bueno, es parte del show. No, Como pero- quiera, le echamos ganas. De veras que obviamente que estamos empezando, pero es una bendición estar compartiendo con ustedes este tiempo bíblico, de estudio bíblico que realmente a mí me retroalimenta. Estar constantemente estudiando la Biblia es una bendición. Pero fíjate, con toda esa audiencia que tenemos, hemos decidido rechazar las regalías de Facebook y de YouTube que nos han propuesto. Así que por amor al Evangelio, para que vean que esto no es negocio, hemos rechazado las regalías. Oye, no manches, de veras, Face, yo te amo, no seas así. No Sí. manipules mis views. No, sí, no, o hay que hacer unos bots ahí, ¿verdad? Para poner que están, no sé, 100 personas conectadas simultáneamente. No se crean. Como quiera, es un gusto saber que están del otro lado de la pantalla y siempre es un gusto también comprender y entender la palabra de Dios y saber que no nada más es de edificación para nosotros, sino para cada uno de ustedes que la escucha. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar este episodio número 11 y cedo la palabra y el micrófono a Liz. Adelante, Liz. Bueno, vamos Ilumínanos con tu sabiduría. Vamos, con la sabiduría de la palabra de Dios al final. Vamos a ver la primera carta de Corintios, capítulo 11. Y yo creo que este es uno de los temas más controversiales, ¿no? Porque hay quienes hacen hasta doctrina de estos versículos. Entonces vamos a tratar de esclarecerlos y de realmente darle el sentido que Pablo en su momento quiso darlo, ¿no? Entonces comenzamos con el versículo 12 y con el versículo 2 y 3, disculpen ya. Yo pensé y dije, ya te brincaste todo el capítulo. Pero fíjate, antes que leas estos versículos, A ver. hay quienes comentan que estos primeros 2 versículos deberían estar conectados con el capítulo anterior, que es el capítulo 10. Y verdaderamente el tema lo comienza después el apóstol Pablo. O sea, como que hay un desfase de Casiodoro de Valera en estos versículos. O sea, tomemos en cuenta que cuando nosotros hablamos de los papiros, de los escritos, no venían por capítulos ni por versículos. Los capítulos y los versículos se añadieron mucho tiempo después. Entonces, estos 2 versículos sí están relacionados
con el tema pasado. Adelante, solo quería comentar eso. Ok, gracias por tu distracción. Versículo 2 dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Bueno, ya como ya me interrumpiste, ahora sí, ¿de qué estamos hablando aquí? O sea, el versículo 1, cuando dice, os Pero alabo, no- hermanos, porque... Versículo 2, porque el versículo 1 sí lo conectamos con Sí. con el anterior. Entonces, ese versículo hace referencia a que toda la instrucción, como dio argumentos de él como apóstol y su defensa como apóstol, ahora dice que bueno, que haz de cuenta que es el versículo de la reconciliación, donde él le dice que bueno, que han enderezado su camino y volvemos a tener esa relación de miembro oveja, oveja pastor. Y ahora sí, en el versículo Con el versículo 3, entonces. 3, como quien dice. ahora sí empieza el tema. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Aquí ya nos está dando Pablo un orden de lo que se espera o de por qué es importante todo el resto que va a comunicar, ¿no? Entonces aquí está dando el orden de prioridades y de saber que al final todo este rollo que nos vamos a ver de Pablo es para comprender que al final nosotros como mujeres estamos bajo la autoridad del hombre, el hombre está bajo autoridad de Cristo, así como Cristo está bajo la autoridad del Padre. ¿Correcto? Es correcto, amiga. En el siguiente sí, dame chance. No te doy chance. Dame un poquito de tiempo, compárteme. Versículo 4 dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Y el versículo 5, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ahora sí, aquí es donde comienza, como quien dice, el tira y afloja, de realmente qué es o cuál es el propósito de Pablo en estos versículos. Que realmente el hombre tiene, hay quienes o hay iglesias, yo recuerdo tanto las enseñanzas de mi abuela hacia mi mamá, en las que el hombre tenía que tener el cabello corto y la mujer tenía que tener su cabello largo, porque así lo estipulaba la palabra de Dios. Pero realmente, ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo con estos dos versículos? Hay hay unas corrientes cristianas que usan el velo, ¿no? Así es, que es Algunas iglesias independientes, los apostólicos, usan velo. Pero es muy interesante cómo podemos ver a través de la Biblia que el feminismo no es un tema actual, no es un tema nuevo, no es un tema que tenga auge recientemente. sí, y que esté fuera del contenido bíblico. Las mujeres han sufrido por muchos años el yugo del machismo. Entonces, cuando el evangelio llega a la mujer, llega a través de la libertad. Y ellas comienzan a sentir esa libertad en Cristo. Y comienzan a disfrutar de la libertad en Cristo. Pero el asunto es que esa libertad, ellas lo aplicaron también a su cultura. Entonces ellas dicen, no, bueno, o sea, mi cultura dice esto, pero nosotras ya somos libres en Cristo. Caen los excesos. Entonces, y ese siempre va a ser el problema en referente a estos temas, ¿no? Porque si recuerdas lo que dice el versículo, es que la mujer llegaba al punto hasta que quería profetizar antes que el hombre. Y cuando hablamos de profetizar, algunos pueden interpretar la palabra profetizar como predicar, como anunciar el mensaje, porque si nosotros vemos la cultura judía,
es que todos iban a la sinagoga y ya estando en la sinagoga alguien se podía levantar y leer un pasaje bíblico. Bueno, algunos creen que a eso se refiere la carta de los Corintios, que es en esta porción, que algunos que la iglesia tenía ese mismo hábito dentro de la iglesia misma, levantar y entonces la mujer, como decía, el hombre no es más que nosotras. El hombre no, o sea, no es posible que ellos tengan ese estatus. Entonces comenzó a haber una competencia entre la mujer hacia el hombre, no el hombre hacia la mujer. Porque si nosotros observamos, la exhortación es para la mujer, el consejo, por llamarlo, porque cuando nosotros hablamos de exhortación lo ligan a regaño. Esto no es un regaño, es un consejo pastoral. Entonces, es un consejo pastoral de Pablo hacia la mujer. Y por el otro lado, platicaba yo hace rato con ustedes que el hecho de que la mujer usara el velo tenía era una cuestión cultural. O sea, bueno, este pasaje, por eso en los versículos anteriores que estábamos leyendo, especifica el orden que Dios estableció, ¿verdad? Para que el hombre esté sujeto a Cristo y la mujer sujeta al hombre, y le dice, el hombre es la cabeza, pero cuando habla de cabeza no se está refiriendo a ese control total, ¿verdad? Sobre la mujer, sino tú eres la fuente de, o sea, tú provienes de, porque primero creó al hombre y de ahí dice la palabra que... Ahorita vamos a entrar en un tema muy polémico. Muy polémico. Yo también tengo aquí unas dudas o un cierto cuestionamiento de que por qué nuestra cultura o si Dios lo decidió en su omnisciencia plasmar este tema de la mujer que se cubriera su cabeza y todo, ¿por qué hoy en día nosotros no le damos la importancia? Porque esto lo pasamos como esto no es algo que se acostumbra en nuestra cultura, le damos el bypass o el cortón o ese tema yo creo que a Dios se le ocurrió y lo dejó ahí, pero ¿por qué no profundizamos en ese tema? Y por ejemplo, y hay otros temas que queremos agregar que Dios no agregó, como el noviazgo que veíamos atrás, y nosotros nos aferramos por quererlo meter el noviazgo en algo que Dios pero es que en sí era algo cultural de las judías, ¿no? O Es sea, que el usar el cabello, dejárselo crecer. Bueno, no, ellas no eran judías. No, pero en Corinto, las de Corinto no estaban, gentiles. Pues como no era parte de su cultura, en los cultos, en los momentos de reuniones, ellas no estaban llevando a cabo esa práctica de las judías. Pero miren, por eso es que yo les digo que este es un tema controversial. Porque lo que hace el apóstol Pablo es dar una explicación teológica para un principio. No es una doctrina, porque no es, hablando del velo, no es una doctrina, pero hablando del comportamiento de la mujer y del hombre, sí es una doctrina. Eso sí. Entonces, el asunto aquí es cómo podemos separar el principio bíblico de la cultura. Así es. Ese es el punto. Esa es la parte medular. Porque a nosotros nos enseñan cosas que tienen que ver con la cultura, lo hacen doctrina. Lo hacen parte de, entonces, y cosas que realmente, como dice Abraham, deben de ser doctrinas, son principios bíblicos, no los tomamos en cuenta y no los aplicamos en la iglesia, no los enseñamos en las iglesias. Entonces, porque es difícil. Es difícil. Comprender. Más que comprender, es muy difícil. Solamente una persona llena del Espíritu Santo es capaz de cumplir lo que la palabra del Señor nos enseña. Pero bien. Entonces, llena. Si nosotros pero bien. Si nosotros lo observamos y lo vamos a meditar, o sea, si son golpeteos muy fuertes. O sea,
el consejo del apóstol Pablo aquí es muy... Es más profundo que el simple hecho de que Sí. la mujer usa un velo. Usa el Sí, velo, es sí. que a lo mejor podemos... Y golpetea mucho el orgullo, Sí. golpetea mucho el ego Sí, y ubica a la mujer en el lugar donde tiene que estar. Eso es lo que vamos a ir viendo ahorita. yo creo que a lo mejor en el podemos desarrollo. caer en ese grave error del literalismo, de tomar la palabra como tal Es y caer correcto. en el velo, centrar toda la atención en el velo, Cuando pero es algo secundario. es algo secundario el velo, es algo periférico. Lo central está más en los principios. Que al vamos a final ver. de cuentas es lo que Pablo está haciendo en los versículos anteriores. Sí. Sí. En los capítulos Los también capítulos anteriores que hemos estado viendo anterior, al final uno decía, bueno, es que la inmoralidad sexual, bueno, no es que la inmoralidad Sí. sexual está en segundo plano. El primer plano es la idolatría. O comer carne. El hecho de que tú te creas tan liberal que caigas en el exceso. Así es. Y es que, no, fíjate, Y lo el mismo hecho, está sucediendo con el las hecho es mujeres, que ¿no? ellas no se sentían liberales, ellas se sentían libres. Porque cuando nosotros hablamos de liberal, es una persona que no, que ha perdido el rumbo y hace cosas Sí, sin, con perversas, excesos, con excesos. pero en este caso es una generación de mujeres oprimidas que quieren disfrutar de la libertad, pero esa libertad la llevan a tal extremo que comienzan a comportarse de manera liberal, aunque no lo eran. Así. Porque cuando nosotros hablamos del velo, Liberal, al final de cuentas, dentro de su es correcto. Entonces, dentro de su contexto cultural, no usar velo era sinónimo de prostitución. Así es. El hombre que se dejaba crecer el cabello era sinónimo de prostitución. Entonces, imagínate Que no toda usaba velo, una o que- iglesia llena de mujeres sin velo. Los que pasaban por ahí, Escandalizados. lo que decían es, mira, se llenó de prostitutas. Entonces, fíjese lo tremendo de esto. Porque cuando nosotros hablamos de la diosa Artemisa, ellos no le llamaban prostitutas, ellos le llamaban sacerdotisas. Estaban relacionados Entonces, con eso. Pero acostumbrados. aunque nosotros lo observamos de nuestra apreciación, que esas sacerdotisas o pseudo sacerdotisas eran prostitutas, pero bueno, no eran prostitutas porque no cobraban. Era por amor al arte. Eran Pero, sacerdotisas. pero también había un punto, o sea, imagínate que están honrando la sociedad corintiana, honraba a las sacerdotisas a esta Artemisa. a Diana o Artemisa, y estaban ya haciendo comentarios que el templo, por decirlo así, que la iglesia de Cristo estaba llena de prostitutas. Ujú. Así Entonces ahora, ¿qué riesgo corría una mujer al salir a la calle ante la sociedad Con el pelo corto, descubierto. como una prostituta? De que, sí, de que Entonces, fuera- el asunto es que el apóstol Pablo dice que hay una deshonra a tu esposo, porque eso es lo que, o sea, la entonación es esa. Correcto. La Sí, sí, sí. deshonra a tu esposo por tú luchar por tu libertad. Así es. así es. Por Entonces- ese egoísmo. Entonces, Podría llamarse imagínate que un día Liz dice, ¿sabes qué? O dama, dicen, ¿sabes qué? Dios me ha hecho libre y me voy a poner un short como la Bibi Gaitán. No, vamos a llevarlo al extremo. Es que ya pones modelos de tu No, modelos caducados. Bueno, ¿quién, Como, es que, esto sería como alguien, no sé, ¿quién hoy es No, pues tampoco somos Belinda. tan chavos. como Belinda, Belinda. Janet García. Hoy. Ah, Ya no, no. digo, Es que yo no, es la más famosa. yo como casi no veo televisión más, leo pura Tú Biblia. sí eres santo. güey. Como aquí mis ojos. Dijo mi amigo Luis Ángel, yo duermo con la Biblia. Entonces, por mi libertad en Cristo, yo me voy a vestir así, Sí. porque soy libre y nadie me va a juzgar, ¿no? Es una aparente madurez. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando vayas en la calle y te rechiflen o te falten al respeto Te pensando expongas. que eres una prostituta, Así es. estás deshonrando A tu marido. a tu esposo.
Y vamos a ver más adelante que el apóstol Pablo le dice, si ustedes creen que esta actitud evidencia que Cristo está en ustedes, es todo lo contrario. Así es. Bueno, ya no se adelante porque yo creo que ya Es que vimos está bien todo. padre el Está tema. bien padre, sí, se va a Pues poner sí. más bueno. Fluye. Versículo 6 nos dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Esto está dentro de ese contexto del hecho de que las que no se cubrían, las que no usaban velo, eran prostitutas. Las que andaban con su cabello corto como yo, eran prostitutas, pero ahorita no lo soy yo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora, hay que tomar, quiero que hacer el stop ahí. ¿Cómo eso se liga a nuestra época? Porque ahí donde están ahí es donde, en lugar, como decía Abraham hace rato, en lugar de hacer una contextualización allá, en aquel tiempo, y traerlo a mi época y aplicarlo a mi época, lo que hacemos es tomar el principio, contextualizarlo en mi época y dar el principio en mi época. En nuestra época, las mujeres que se cortan el cabello no son prostitutas. Así No. es. Así que cortarse el cabello no es pecado en nuestra cultura. Entonces, no aplica. Ahora, el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí es una confrontación fuerte al punto que le dicen, bueno, quítate el velo y aparte de quitarte el velo, rápate. Rápate. Y ahí es Órale. donde no va a querer la Entonces la ella mujer. dijo, Calmado. no seas bañado. Déjame Ta- sin velo, pero con cabello. Estamos chupando tranquilo. Dice, no, si vas a mostrar ante la sociedad que eres indecorosa, aunque no lo eres en la práctica, pero sí en la teoría, pues hazlo completo, hazlo bien, hazlo como los grandes, ¿no? Si vas a hacer algo, Lleva hazlo al bien extremo. hecho, decía mi padre. Pero entonces, Al 100, al 100, el pues. asunto aquí es que nosotros podemos decir, entonces las hermanas no se deberían cortar el cabello. Entonces, No, no no, es por ahí. eso, sino está hablando una vez más del principio. Entonces, ¿qué es lo que debemos extraer? ¿Cuál es el principio que debes de extraer Sí, aquí? para no quedarnos con cabello largo, corto, porque Que se puede tu quedar ahí. libertad en Cristo, hermana, Así es. no raye en que te comparen con una persona sin escrúpulos Sin de moral. nuestra época. Sin moral Sin alguna. moral. Entonces, Ahí ¿qué es fue. esto? Si tú, por ejemplo, vamos a hablar de Nuevo León. Nosotros vivimos en Nuevo León. Tú no eres, tú eres Guanajuato. Ellos son regios. Yo soy de Tabasco. Choco, eres choco. Ahora, por ejemplo, en mi cultura, en Tabasco, ¿quién no se abraza? No, allá la gente ¿Todos o qué? es demasiado efusiva. Aquí no. Demasiado efusiva. Es bastante, exagerado. Y es que sale, ¿qué manito? ¿Cómo vas a estar tú bien? ¿Qué vecina? Mira que... Así son. Y el cumbión y todo eso. A todo lo que La da. fiesta, Entonces, sí. cuando yo llegué aquí, a Nuevo León, ¡pum! Sí, aquí somos muy fríos, creo. Y es mal visto. Sí. Una ¿Qué mujer, tienes andando ay, abrazando tanto? nada más así tan fácil. Si tú conoces a una dama que anda abrazando a medio mundo, ¿cómo la catalogas tú? Sí, como lo catalogan cuando se cortan el cabello aquí. Como chica fácil. Es que eso es. Sí. Entonces, lo que dice el apóstol Pablo es, ¿el principio cuál es? Que tu libertad en Cristo no rompe la cultura. Así es. Entonces, si tú vas a una ciudad donde nadie se abraza y es mal visto abrazar, no quieras forzar a cambiar la cultura por tu aparente libertad en Sí. Cristo. Ahora, ¿ha pasado? Sí. Hay mujeres que llegan a Nuevo León y dicen, no, qué espantado, no, yo no soy esto, que no sé lo... Ey, espérame, tú no estás llevando a un regio a Tabasco. Tú eres de Tabasco y estás Sí. viviendo en Nuevo León. Así que adáptate a esa cultura. Pero ojo, porque esta es la otra contraparte. La que tú sabes quién eres, Aquí va para ti. es para ti.
la que se viene a vivir a Nuevo León, cambia la cultura de aquí y quiere que los de Tabasco la acepten con una nueva cultura que la de aquí. Entonces, no es eso. El principio que nos da el apóstol Pablo es la prudencia y la sabiduría El amor en y- el desarrollo de mi libertad Así en es. Cristo. Amor y empatía al final de cuentas. Es que no podían llegar las judías a imponer su cultura tampoco, pero las de Corinto tampoco. Romperla de romperla ellas. de ellas. Entonces aquí eso iba a ser una amenaza, iba a ser algo. Iba a causar más divisiones. Iba a que causar Corinto, divisiones sí. y el propósito real que era que el evangelio de Cristo avanzara, se iba a haber detenido por ese tipo de detallitos, o sea. Porque imagínate, Se me viene un ejemplo ahorita de Dale, este caso. dale, Se me dale. viene un ejemplo muy claro de que viene una persona de otro país a Ok. México y dice, bueno, yo fui, era mujer ella, dice, yo fui a la playa. Ah, sí pasó. Aquí, pasó. sí pasó, sí es real. Y me lo contó de primera mano. Dice, fui a la playa, dice, y pues allá en mi país, la playa, es como dice Elías, es vida, es calor, es alegría, dice. Sí es. Y nosotros, las mujeres, por regular en nuestro país, todas vamos a la playa con hilo dental. O con una tanga, ¿va? Con un bikini muy escotado. Gloria a Santo Dios. Dios. Dice, y llego aquí al norte, una playa de aquí por el norte. Dice, y las señoras y las Con sus- muchachas con playera, con short. Dice, donde yo voy entrando a la playa, todas se me quedaron así, de que cuidando al marido, esta mujer indecorosa. Sí, explico, o sea, es que eso es. Eso es, realmente. Ahora, imagínate tu hermano Eso no sería. que estás viviendo en esa época. Gloria a Dios, aleluya. Estás en Corinto. Y alguien le habla de Cristo a tu esposa. Y ella dice, sí, yo necesito de Cristo. Quiero ir a la iglesia. Y tú oyes que a la iglesia llegan puras mujeres prostitutas. Pseudamente, ¿no? Sí, por catalogada. su forma de que no tiene Ahora, su mi huella. pregunta es, ¿la dejaré así? obviamente por sentido común yo creo que no. Entonces, la libertad estaba siendo un obstáculo ya. Sí. Versículo 7. Ya, no nos interrumpa. Versículo 7. Ya deja tu coronavirus. Perdón por el coronavirus. No, pero tose y en lugar de alejar el micrófono. Se lo acerca. Para que me escuche. Versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Qué tremendo es eso. A ver. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta línea de pensamiento? Obsérvenlo. Quiero darle la oportunidad a ustedes de que observen el versículo y vean la grandeza de la teología paulina enfocado a una hermana que se están saliendo del huacal. Al final les está dando ese estirón de orejas de decirles, tú tienes que sujetarte a tu marido. Pero, sí, pero Eres la gloria. ¿Qué? Les está dando el grado de autoridad que hay sobre cada... Pero ¿qué ejemplo le da? O el hombre sometiéndose a Dios y ella sometiéndose al hombre. Vuélvelo a leer y vean las palabras que usa. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues Porque él es, imagen y gloria de Dios. hasta pero ahí. Porque el hombre es ¿qué? Imagen y gloria de Dios. ¿Y la mujer? Gloria del varón. Entonces, eso es. Soy lo más glorioso A para ver, ti. a ver. O sea, poca palabra. A ver, hermanita. Al hombre Dios lo hizo y Dios le sopló sobre su nariz. Con su propia mano lo hizo. Y dijo, esto es hermoso. Pero tiempo después, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle. Ayuda y don. Entonces, Dios tomó del costado del hombre y te formó a ti. Pero te formó a ti para Él.
Dios formó al hombre Ay, Para ay, para no. él. Para su gloria. Fíjate, Ya. Dios formó al hombre para él. A las feministas que nos están viendo. Ay, 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 Oh. ay. Dios formó al hombre para él. Y lo vio y dijo, es bueno. Pero a ti Le hace falta. te formó porque le hacías falta a él. Y cuando él te vio, dijo, wow, te llamaré varona porque fuiste hecha para mí. Entonces, ¿cuál es el principio ahí? La sumisión. El principio es tremendo porque lo que Pablo le está diciendo a la mujer no es que ella no era la imagen de Dios, sino es el motivo por la cual ella fue creada. Y ella fue creada para el hombre. Para su gloria. Para que su Y gloria. si no lo está honrando, no está cumpliendo su propósito. Claro, Y- al momento de un hombre deshonrar con sus actitudes a su esposo, una mujer, Sí. al momento de tomar actitudes incorrectas y deshonrar al hombre, entonces tú no estás cumpliendo la función por la cual Dios te creó. Así es. Entonces, si nosotros nos vamos más para atrás, le dice Pablo a la mujer, tú no te puedes negar sexualmente a tu esposo porque tú le perteneces a ella. Y tú, hombre, tampoco a ella porque tú también le perteneces a él. Pero en este caso, el apóstol Pablo le dice a la mujer, ubícate. Y la frase que viene a mi mente, que creo que abona aquí, es lo que dice aquel himno de gloria y triunfo. No te creas tan importante. El asunto es ese. El himno 23. Oye, ¿cómo tú te vas a sentir? Buscando, ¿no? ¿Cómo tú te vas a sentir de otro planeta? ¿Cómo tú te vas a sentir súper, mega especial? Si desde el principio Tú fuiste creada. para satisfacer al hombre. Pero a ver, aquí Justo era en el Cora, comadre. en el Cora. Pero no era pecado, entonces tengo una duda. En sí no era pecado no utilizar velo, sino lo que realmente la actitud de deshonrar al hombre y de no Y la ser cultura gloria para el también. hombre o cumplir con el propósito por el cual Dios la creó para satisfacer al hombre, va en contra de esa línea o de esa, ¿cómo te podría decir? Escalafón que Dios ha estipulado. Y no hablemos de escalafón, sino hablemos Jerarquía. del engranaje, O engranaje. hablemos de funcionamiento, Sí. hablemos de diseño divino. El diseño divino es que el hombre honre a Dios con toda su vida y que tu mujer honres a Dios con toda tu vida, pero también honres a tu esposo con toda tu vida. La libertad que Cristo te ha traído a tu vida, tú la estás causando en arrogancia, en altivez. Y eso no es, Dios no te creó para que seas pisoteada, pero tampoco para que tú pisotees. Dios no te creó para que tú seas mayor que. Dios te formó para ser el complemento del hombre. Entonces, esto golpea la cuestión del feminismo. Pero ahora, ¿quiere decir que la Biblia es machista? No. El pecado ha distorsionado la esencia de la creación divina. Porque Dios no creó al hombre para esclavizar a la mujer. Dios creó al hombre para amarla, cuidarla, respetarla y proyectarla. Oye, Eli, entonces, ¿qué pasa cuando una mujer dice, pero ahí dice que yo me someta a mi esposo, pero él debe ser un hombre sometido a Dios? Porque siempre te sacan esa. Siempre sacan esa, sí, Siempre porque haz de sacan cuenta, esa. para que caiga no sobre la responsabilidad, no sobre ella, sino sobre yo voy a actuar hasta que la otra persona también. Y yo he actúe. escuchado mujeres que Digo, es la dicen, clásica si mi esa. esposo no se sujeta a Dios, o sea, hablando de hombres cristianos o que conocen el evangelio,
Si mi esposo, oye, no va a la iglesia, yo le digo que diezme y no diezma, no hace esto, no hace lo otro, no ora, yo no veo que lee la Biblia, no hay interés, vamos nada más los domingos, pero realmente yo no lo veo que sea un hombre sujeto a Dios. Dice, ¿yo por qué me voy a sujetar a él? Yo he escuchado personas que... Con esa ideología. Sí, que tienen esa forma de pensar o que les han enseñado así porque interpretan de esa manera este tipo de pasajes. Pero ¿qué es someterse? ¿Y qué es honrar a tu esposo? Porque nosotros, como decía hace un momento Abraham, la clave del matrimonio está basado en el amor. Ahora bien, ¿en qué sentido estamos nosotros hablando de este texto? No estamos hablando en una cuestión familiar. No estamos hablando de una situación de índole problemática familiar. Estamos hablando de una situación dada en la hora culto. Uh-huh. No estamos hablando estamos hablando de que tú vienes a la iglesia sin el velo, que tú vienes a la iglesia y a la hora que un hombre quiere participar, tú te adelantas para demostrar que las mujeres somos las mejores del mundo. Los excesos que estaban teniendo los de Corinto. No es la cuestión, porque cuando nosotros hablamos, y voy a tomar, aunque no tiene nada que ver con el texto, pero voy a tomar el ejemplo que dice para dar la opinión personal. Uh-huh. Es que el asunto, cuando nosotros vamos a regresarnos unos capítulos para atrás, y el apóstol Pablo le dice, si tu esposo consciente, te trata bien, te ama y te cuida, y él no es cristiano, no tiene necesidad de dejarlo. Si tu esposa no es cristiana, pero te ama, te cuida, está al pendiente de ti, te hace sus funciones de esposa, no necesita Dejarlo. Pero si él insiste en irse, adiós. Entonces, cuando nosotros hablamos en el matrimonio tiene una complejidad donde, decía yo el domingo en la iglesia, ¿cómo educamos con una doble moral? A mi hija yo le enseño y le digo, amor, si un día tu esposo te dice que haga algo que tú no quieres hacer, tú no te dejes. Tú golpetea. Y le dice luego a su hijo, mi hijo, si tu esposa se quiere salir del huacal, Sométela. o sea, es la misma mamá dañando a dos hijos. Así es. Con consejos. Equivocados, sí. Entonces, cuando nosotros hablamos del matrimonio dentro de la iglesia, entonces, mujer, ahora sí aplica este principio. Tú no fuiste diseñada para que tu esposo te satisfaga a ti. Tú fuiste diseñada para satisfacer a tu esposo. Pero ojo, el apóstol Pablo habla del amor. Y cuando nosotros hablamos del hombre, hablamos que el hombre debe de tratar a la mujer como a vaso frágil, como algo especial, como esa ropa que solo usa los domingos, que como el carro. ¿Cómo lava un carro un hombre? Sobre todo Alberto. Pues en nuestro caso sería como el chuletón de carne. ¿Cómo hace la pelada. carne y cómo la trae? Mi compadre es como cocina y Alberto cómo lava los carros. Entonces, ¿cuál es el asunto? El Como asunto el es que objeto más especial. no debe de haber una rivalidad, sino al contrario, cada uno cumpliendo sus funciones dentro de la familia, y esas funciones va a traer que el beneficio de hijos sanos.
Y yo te digo, si el común denominador en el matrimonio y el centro del matrimonio es el amor, siempre vas a querer lo mejor para tu pareja y va a haber esa reciprocidad y esa empatía en querer actuar de la mejor manera sin excesos con tu pareja, ¿verdad? Entonces, lo que yo hago con mi esposa, ella también tengo la misma, es recíproca hacia mí, en el sentido de que yo también, si yo la atiendo, no porque ella me vaya a atender también a mí, sino porque yo la amo, surge lo mismo. Ella como me ama, trata de atenderme de lo mejor posible. Entonces, Estaría padre, Eli, perdón, que un día podamos en el programa platicar lo que nos enseñaste de la carta de primera de Pedro, donde habla sobre la mujer sométase a su marido y que el marido cuide a la mujer como vaso. claro que sí. Estaría bien padre porque la verdad yo nunca me habían enseñado esos pasajes así Esos con esa principios bíblicos. con esa profundidad que cuando nos lo enseñó mi esposo y yo nos fuimos todo el camino callados meditando en la palabra y créanme que cuando llega la palabra siempre va a haber efectos y más gente tiene que oírlo, Eli. Es que al final- Agéndenme, no sé si tenga Mira, desocupada mira. esa fecha. Pásame la fecha para pasárselo a mi Dijo- secretario. Dijo un amigo, oye hermano, te invito a predicar. No, no puedo, estoy ocupado, le dijo. Hermano, pero si no te he dicho la fecha. Ah, como quiera, estoy ocupado todo el año. Pero miren, nada más yo quiero puntualizar. Si hay mujeres que se están saltando las trancas, es porque hay hombres que la han humillado de tal manera. Dios no diseñó ni al hombre ni a la mujer para ser esclavos. No. Si tú esclavizas a tu esposa, claro que vas a tener un ogro en tu casa. Si tú intentas esclavizar a tu esposo, vas a terminar divorciada. Tú sabes quién eres. Te estoy hablando a ti, oh mi madre. Ah, no, mi padre. ¿cómo Oye, es? pero como Pablo habla directamente a las mujeres que estaban cayendo en excesos, ¿verdad? En el momento de adoración ahí en el templo, que estaban cayendo en estos errores. Pero a mí lo que me deja más consternado y que es más difícil, o sea, una mujer puede decir, ok, ¿uso velo o no uso velo? Ujú. Eso es facilito, pero lo otro, el amor hacia tu esposo, ahí sí, como decías tú, por eso decía al principio, es un tema de orgullo, es un tema de Altivez, ceder, de arrogancia. sí, o sea, eso es algo que, ok, el velo me lo pongo, me lo quito, eso es bien fácil. Pero hay un tema de egos, que eso sería lo que el común Pero denominador. también pero no tan fácil, Abraham, porque, o sea, era una cultura, era algo muy arraigado y aquí Pablo les está diciendo, o sea, si para ellas eso les es incómodo o perjudica porque no usar velo, pues es como decía él, y dejarías ir a Lisbeth a una iglesia donde nadie usa velo y se supone que son prostitutas, ¿verdad? Según la cultura, también quitarte su orgullo como mujer y decir, bueno, como las griegas que no lo usaban, decir, bueno, me pongo el velo porque la cultura judía sí lo usa. O sea, también las mujeres, yo creo, Dios sabe que hay un orgullo por dentro, tanto para sujetarte al esposo como para rendirte y decir, bueno, por amor a Cristo, a que el evangelio siga, no perjudicar a mi amiga, a mi compañera, a mi comadre, la que le estoy hablando de Cristo, lo voy a hacer. O sea, Y hay un punto aquí muy controversial, que cuando, repito, cuando hay mujeres, como dicen, chivas ¿descarriadas o qué? chivas brinconas, no sé Locas. cómo dicen Sí, aquí, que se brincan las trancas. Sí. dicen es porque hay hombres abusando de su autoridad. Ujú. Pero en este caso, yo observo cómo la iglesia le es más fácil hablar del tema del velo, de usarlo o no, que hablar del tema real. Ojo, ¿Eso era lo que tú te referías? Sí, Sí. sí, yo me refería a ese punto. yo conozco una persona de Vietnam. No digas mi nombre, por favor. No es de Vietnam, no, Vietnam no es, de Francia. Yo hablo francés, oui, oui, A Wiwi. oui, oui.
Por eso no nos ven por culpa de él. A Wiwi. Entonces, tú la veías llegar al templo a ella y tú pensabas que ella era esposa de alguien, de un empresario, de alguien de alto nivel. Zapatos limpios, blusa, ropa impecable y extravagante, bolsa que combinaba De Con los Liz, no vas a estar hablando de Liz. con ¿eh? los zapatos. Sobre todo yo. Maquillaje, no, tú la veías bien muy bonita, Muy arregladita. Sí. muy bonita la hermana, muy arreglada. Pero veía llegar un hermano en chancla, Ay, no. literal, Te lo en juro. chancla, Te lo juro. pantalones relavaditos, playerita Dice la relavadita, raza. Y ganchudito, ganchudito así. relavadita por dentro. Un hermano fiel. ¿Tú lo veías? Y ya iba yo a quemar. No diga, no diga. Una vez preguntando a A otra de Francia. a otra sus persona. líderes, Franceses. sus pastores, yo le digo, ya voy a volver a quemar. Oiga, pastora. Oiga, pastora. ¿Y el esposo de la hermana no viene? Dijo, sí, es diácono aquí en la iglesia. Y yo comencé a ver tiqui, 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 tiqui. Ninguno era de su No, ninguno no veo a alguien que esté. A ese a su nivel. Dije, ¿quién es? El hermano fulano. Di el de tal. nombre, hombre. ya El de eres- camisa rosada. No. Triste, pero cierto. Ella de primer nivel, su esposo, garras. Entonces, ese es el punto. El principio aquí es este. El principio es, mujer, abusas de tu posición. Mujer, crees que porque la libertad que ha venido a ti, que Cristo te ha dado, tienes la facultad de humillar la imagen de Cristo dada a los hombres. ¿Tú crees que es correcto que destruyas a la imagen de Dios dada al hombre? ¿Tú crees que a eso es lo que te impulsa el Evangelio? ¿Tú crees que por eso Dios te diseñó? Entonces, ahí es donde entra el factor que mi libertad en Cristo no debe destruir a la imagen de Dios puesta en el hombre. Y vamos a ver más adelante que esto se pone más... Más, Que se me hace más que vamos bueno. a cortar en varios. No nos Vamos han a dado ir. la señal, como Ya quién sé, sabe no- cuánto no sabemos llevamos cuántos ya. minutos llevamos. Versículo 8, vamos a leerlo. 8 y 9, que es lo que estamos hablando, o que conectamos con lo que estábamos hablando. Dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Y es lo que está reafirmando lo que nos estabas diciendo, Elino, de que el hecho de que Pablo está tratando de ubicar a la mujer y decirle, no te creas más importante porque al final de cuentas tú fuiste creada con el Para él. propósito de satisfacer al hombre. Y, o sea, como, es como esto, como yo lo noto, como si yo te regalara, como ¿qué juguete te gustaba de niña? ¿A mí? No lo sé. No, Barbie, no. O bueno, no un juguete. ¿Qué es lo que más te gusta hoy en día? O sea, algo que sea un accesorio. No, vamos, ya encontré el ejemplo claro. Imagínate que Abraham te ve que batallan mucho para limpiar la casa y atender a las niñas. Y un día, en un arranque de impulsivo, Que casi no se me da. dice, ¿sabes qué, amor? Vamos a contratar a una señora para que te venga a ayudar. ¿De veras? Sí. Vamos a traer a Excelsa, la de la familia Peluche. Un ejemplo mejor no pudiste sacar. Ese es el ejemplo claro. Sí. ¿Cómo trata Excelsa a los amos? Como ella la ama. Ella la ama. Entonces le dice, oye Excelsa,
no, tú qué, no, háztelo tú, yo soy nada más la sirvienta, dice ella. Entonces, es lo mismo, o sea, y no es que la mujer sea una sirvienta, no es que no, pero el concepto de Pablo es que Dios te incorporó como un accesorio necesario para el hombre. Los hombres no podemos vivir sin las mujeres, pero eso no te debe dar el pensamiento que puedes manipular a tu hombre de tal manera de humillarlo, y no te da la facultad para sentirte superior a él. Entonces, Dios te creó a ti después que a él. A él lo creó para sí y a ti te creó para él. Entonces, que no se te suban los humos, hermana. Gloria a Dios. Así que si tu esposo te ha dicho, mi amor, ponte ese velo por favor, porque la gente anda diciendo que eres... Dice por ahí la gente. Huila. Que la gente diga, es la clásica, ¿verdad? Entonces, tú dices, mi amor, ¿eso te hace sentir mal? Sí, mi vida. Aunque, amor, yo me lo pongo. Por amor a ti. Yo sé al revés. Que esto, yo sé que esto no me... Esto es parte de nuestra cultura, sí. No me hace ni más ni menos, pero por honrarte a ti y porque tú te sientas cómodo, yo estoy dispuesta a ponérmelo. Así es. Yo conozco al revés, hombres muy sumisos, muy sumisos, que le dice la esposa, así te vas a vestir, y así se viste como tal cual. Tal cual. Es que el asunto es ese, pero si ustedes se dan cuenta, esta distorsión la causó el pecado, sí. Porque el pecado ha hecho que el hombre abuse de la mujer y ha hecho que la mujer se quiera defender del hombre. Así es. Porque, vaya, yo quiero dejar eso, que la actitud de mujeres pueden ser por 3 razones. Número 1, por mala educación. Número 2, por problemas de ego y orgullo en ella. Y número 3, por hombres abusadores. Entonces, si tú como hombre no abusas de ella, hermana, Dios te dice, honra a tu esposo, ámalo, cuídalo y pórtate de tal manera que todos miren a tu esposo con honra y no se rían de él por tus actitudes incorrectas. Así es. Órale. Yo conocí un pastor de Estados Unidos, de allá de ¿cómo se llama ahí? De California, al sur de California. Siempre dicen en las películas así, ¿no? Al sur de California. El oeste. Entonces, al sur, el pobre hermano estaba ahí en la computadora y llegó la esposa y le dijo, quítate de ahí, si no sabes mover a eso, quítate. Casi le daba un zape. Y la gente que estaba alrededor del pastor dijo, a la torre. Sentías más pena ajena las personas. Entonces, hermana, ama, respeta, cuida y Pero toma el lugar que hay Dios te dio. mujeres que usan un velo, es más fácil ponerse un velo que respetar la autoridad de tu marido. Y es lo que yo decía, se lo pueden poner como decía mi papá, aunque lo haga chupando la gente, decía mi papá cuando te decía hacer algo y que les decía así. Ok, chuparte la gente. Sí, es así como, ¿por qué? Así, te lo puedes poner renegando, pero no con la convicción, con la convicción o con la fuente del amor realmente. O sea, yo con el ejemplo que tú decías ahorita, o sea, ¿sabes qué, amor? Si a ti te molesta o te hace sentir menos que me cataloguen de esa forma, por amor a ti, yo lo voy a usar. No porque me haga más o menos el velo y no lo voy a hacer a la fuerza, sino mi razón de ser o la fuente o la razón por la que estoy generando esta reacción es porque te amo y me sujeto a ti. Y fíjate, yo quiero concluir, bueno, iba a decir algo. Que a mí me pasa, en la cuestión mía, por poner un ejemplo muy, muy personal, me costaba trabajo dejar que mi esposo ganara.
O sea, en un tema. Con en razón una- lo estoy viendo. El esposo de la hermana Está hablando en es el lenguas que- allá atrás. Con razón veo que le salen todo el capítulo, todo el ha estado saliendo lágrimas. Está llorando Hasta la en bendición. Fíjate la palabra de Dios, cómo toca el corazón. Sí, lo está tocando. Sufre, amigo. Los diezmos son de aquel lado, ¿eh? Era un tema y era de que, o sea, permitir que eso de que, bueno, está bien lo que tú digas, así está bien, aunque uno Aunque no uno estuviera... siempre tiene la razón. Ajá, sí es cierto. Por poner un ejemplo así bien sencillo, una vez que nos reunimos, él dijo que una artista que salía en un video era la que cantaba. Y yo dije, esa vez cómo ¿te me lo acuerdas? curé, no. Y yo, no, es que no es esa artista, amor, esa es una modelo y nada más está moviendo la boca. No, es que sí es y que sí es y que... Total, así quedó. Y me acuerdo que Abraham me dijo, dile que sí, comadre. O sea, te es tan difícil dejar, o sea, Sí. que él tenga la razón, déjalo. Entonces yo dije, no, llegando a la casa me voy a poner a investigar y que no es que... Y no lo hice, gracias a Dios. Vicky No pasó importa. por enfrente de la cámara. No Estamos importa. en vivo, estamos en Tenemos vivo. niñas muy inquietas. Y no lo hice y total así quedó, pero fue en el momento de que estábamos con amigos y todo, o sea, ¿por qué ponerte a discutir? ¿Por qué ponerte a alegar Así es. por algo que la verdad era Y insignificante? no quería ceder, no quería ceder, no. No, pero gracias a Dios la palabra ha hecho estragos en mí. Con razón está llorando mi compadre. Pero les digo algo, luego investigué. ¿Y Y yo qué? ¿Si tenía era la o no era? razón. ¿Eh? ¿Si era o no era? ¿Qué? La que ¿Quién mueve... es? No, es una modelo Ah, que ok. tiene un problema en la piel. Sí, y yo sé ya, que él y es un además- perdedor. No, pero es que, fíjense, yo por eso es que quiero terminar yo diciendo, o sea, ¿cómo esto nosotros lo aplicaríamos a nuestro tiempo? Hermana, si tu esposo es reconocido, Pastor reconocido. qué bueno, porque estás haciendo un buen trabajo tú. Así es. Ujú. Si tu esposo dicen, oye, qué inteligente eres, qué buen administrador eres, qué importante eres, cómo has crecido, es que tú eres una buena esposa. Así es. Entonces, no intentes estar arriba de tu esposo. Usurpar su lugar. Intenta que tu esposo sea visible, porque al ser visible él, eres visible tú. Y en el plano espiritual, cuando hablamos desde el contexto bíblico, lo que Pablo nos enseña es que Dios creó al hombre con un proyecto y a ti te unió a ese proyecto para que tú lo ayudes a llegar a cumplir el propósito por la cual Dios creó al hombre. Así que, hermana, si él tiene éxito, estás Alégrate. bien. Porque Entonces, eres parte de... has contribuido en un 99% de eso. Oye, y al fin de cuentas, eres la que goza de esos éxitos. De esos beneficios. O sea, De eres esa la que plenitud goza del y hombre. él Es busca correcto. complacerte y compartir esos éxitos contigo. porque al final de todo, aquel adagio muy correcto y creo que tiene una verdad absoluta que nada más le faltó estar en la Biblia para Ya sé poder tener esa inspiración. Porque dice que detrás de un gran hombre cuál. Hay una gran mujer. Y, Hay una gran mujer. conociendo la naturaleza, siempre aflora nuestra naturaleza. Y yo creo que cualquier hombre que me ve, yo creo que todos queremos compartir el éxito con tu esposa, con tu pareja. Si algún hombre lo llegara a compartir con otra mujer o con otra persona, es porque en su casa no encuentra ese reconocimiento y esa seguridad. Así que el consejo para las mujeres es darle esa seguridad, ámalo, respétalo y darle el lugar que se merece y que Dios ha estipulado. Y eso va a ser recíproco. ¿verdad? Exactamente, sí, por naturaleza los hombres somos muy nobles, la verdad. Ah, ¿Sí o no? ¿Sí o no? la verdad. La verdad que sí, no lloro nada porque me aguanto. porque ¿no? soy machín. Sí, bueno, hemos llegado al fin de este episodio número 11, la verdad, ha sido un tema muy padre, muy vivencial, y la palabra de Dios siempre nos dirige y nos encamina, nos alumbra, y bueno, esperamos que sea también de bendición para ustedes, agradecemos sin lugar a dudas ese tiempo que nos han dedicado, y bueno, dale ahí a los que nos están viendo, darle me gusta, compartir, y esperamos sus comentarios.
Hasta luego, les mandamos un Saludos. fuerte abrazo y gracias por Bye, estar nos con viendo. nosotros. Hasta luego. Bye. See you.